Hola de nuevo a todos. En la clase de hoy vamos a centrarnos un poquito en las líneas del campo eléctrico y haremos después en otra lección algún ejercicio para practicar el campo eléctrico. Repasamos los conceptos claves que hemos estudiado en lecciones anteriores. Un concepto clave era la ley de Coulomb, que regula qué tanta magnitud tiene la fuerza de atracción o de repulsión eléctrica entre dos cargas Q1 y Q2 que estén en la vecindad una de otra, a una distancia r. Y esta era la fórmula que nos daba la cantidad, la magnitud de esa fuerza que sentía tanto Q1 como Q2. También recordar que hemos estudiado en la lección anterior precisamente un concepto muy parecido a la fuerza, que es la intensidad de campo eléctrico o, vulgarmente dicho, campo eléctrico en un punto P que genera una carga Q. Ese campo eléctrico lo definíamos como si un punto cualquiera del espacio que rodea a una carga Q siente una fuerza determinada F, pues el cociente entre la fuerza y la carga nos da precisamente la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Y esta magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio que rodea a una única carga Q, nos da idea de la magnitud de la fuerza que sentiría una carga, una unidad de carga positiva, una segunda carga, llamada carga unidad positiva, que ubicáramos en un punto cualquiera del espacio que está en la cercanía, en la vecindad de nuestra carga Q mayúscula. Por tanto, la intensidad de campo eléctrico, recordamos, pues es una magnitud que no depende para nada de una segunda carga, porque siempre se define como la fuerza que ejercería una carga Q mayúscula en un punto del espacio cercano a ella, si en ese punto del espacio colocáramos una unidad de carga positiva. Y vimos que esta formulita, además, si la uníamos con la ley de Coulomb, pues nos daba esta otra. Esta fórmula nos da K por Q sobre R cuadrado, nos indica que precisamente nos aclara un poquito más matemáticamente que la intensidad de campo eléctrico que genera una carga Q cualquiera en un punto P del espacio es igual a la constante K eléctrica por la cantidad de esa carga, la magnitud de esa carga, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esta distancia es la distancia de nuestra carga al punto P del espacio que consideremos. Y de aquí ya veis que la magnitud campo eléctrico en cualquier punto del espacio que rodea a una carga Q no depende para nada de una segunda carga, solo depende, ya veis, de la magnitud de la carga que consideramos, Q mayúscula, y de la distancia a la que se encuentra el punto que consideremos medido desde la carga Q. Y esto pues nos hace pensar que como la magnitud del campo eléctrico es una magnitud vectorial igual que la fuerza, pues nos hace pensar, como decía, que alrededor de una carga Q existe pues una zona del espacio que la rodea que tiene una determinada propiedad. ¿Y esa propiedad qué es? Pues que en cada punto del espacio existe un vector campo eléctrico. Y ese vector campo eléctrico va a determinar la fuerza que va a sentir una segunda carga ubicada en ese determinado punto del espacio. Bueno, y por eso lo que rodea una carga Q decimos que es un campo vectorial, es un campo vectorial de fuerzas, es un campo vectorial de fuerzas de campo eléctrico. Muy bien, y esto era la descripción vectorial del campo eléctrico en cualquier punto. Entonces, ya tenemos clara la idea de que alrededor de una carga en el espacio, esté donde esté, existe una especie de campo invisible de fuerzas, y en cada punto de ese campo invisible que rodea Q existe lo que hemos definido como campo eléctrico, fuerza por unidad de carga positiva. Muy bien. Pues hoy lo que vamos a ver es las líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Bueno, el concepto de campo eléctrico que hemos estudiado es un poco abstracto. No lo podemos visualizar, el campo eléctrico que rodea una carga Q. Entonces, los científicos han inventado una herramienta gráfica para intentar pues, visualizar de alguna forma estos campos eléctricos, estos vectores campo eléctrico que existen en cada punto, repito, alrededor de la carga Q mayúscula. Bueno, pues estas
esta herramienta gráfica que nos va a permitir visualizar el campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea una carga Q. Esta herramienta gráfica se denomina líneas de campo y son de gran ayuda para resolver muchos problemas de electrostática y de electrodinámica y también de electromagnetismo. ¿Qué es una línea? ¿Cómo se define una línea de campo eléctrico? Pues una línea de campo eléctrico es una curva o una recta imaginaria, nos la imaginamos, no existe en la realidad, es una curva imaginaria, normalmente es una curva, aunque también pueden ser rectas, que está trazada a través de una región determinada del espacio. De modo que debe cumplir lo siguiente, esa curva no se traza a placer, esa curva se traza de tal manera que en cada punto de esa curva, que se llama línea de campo, en cada punto de esa curva se debe cumplir que en ese punto del espacio la intensidad de campo eléctrico total que existe en ese punto nos estamos abstrayendo de la causa que produce este campo eléctrico en este punto, que normalmente es una carga o una distribución de cargas condensada o muchas cargas que hay alrededor que producen cada una su campo eléctrico en este punto y al final por el principio de superposición de fuerzas o de campo eléctrico, pues este es el campo eléctrico resultante que existe en este punto P debido a la presencia en su alrededor de diversas cargas. Cada una de ellas produce su vector campo eléctrico. Entonces, independientemente de la causa por la cual en este punto P existe este campo eléctrico, este vector campo eléctrico, definimos una línea de campo que pasa por este punto P o que pasa por otro punto como R, etcétera. Esta línea de campo que hemos dibujado, ¿qué característica tiene? Pues la característica que tiene esta línea de campo es que en cada punto de ella existe un campo eléctrico, por ejemplo en este punto P, un campo eléctrico. Repito, la causa de este campo eléctrico nos abstraemos de ella. Pero imaginar que existe un campo eléctrico. Bueno, pues el campo eléctrico en este punto P va a ser tangente, el vector campo eléctrico, que vamos a llamar EP, va a ser un vector que está en una dirección tangente a la curva de la línea de campo en el punto en cuestión que estamos tratando, en el punto P. Y además, la línea de campo se le da un sentido. Y entonces el sentido que tiene, si tiene este sentido, esta línea de campo negra, quiere decir que en este punto P el sentido del vector campo, aparte de ser tangente, en el punto P, el sentido del vector, a donde apunta la flecha, apunta hacia el mismo sentido al que apunta la línea de campo que pasa por el punto P. La línea de campo tiene un sentido, quiere decir que en este punto el vector apunta hacia el sentido que estoy indicando aquí con la flecha. Sentido similar al sentido de la línea de campo que pasa por el punto P. Por tanto, las líneas de campo, aquí solo estamos dibujando una línea de campo que pasa por el punto P, por el punto R y por infinitos puntos del espacio entre P y R y más allá, y por la derecha y por la izquierda. Todos los puntos, ya sabemos que en cada uno de esos puntos va a haber un campo eléctrico, un vector campo eléctrico que va a ser tangente en cada uno de esos puntos. Fijaros aquí en el punto R, que también pertenece a esta línea de campo, pues habrá un vector que representará la intensidad de campo total que existe en este punto R. ¿Y qué dirección va a tener ese campo resultante que existe en el punto P? Pues lo marca la línea de campo. Como la línea de campo tiene esta curva, pues trazamos una recta tangente en el punto R y en esa recta tangente a la curva en el punto R va a estar contenido el vector resultante de campo eléctrico existente en este punto R. Y el sentido pues lo marca hacia la derecha porque la línea de campo tiene este sentido, hacia la derecha. Con lo cual este sería el vector intensidad de campo eléctrico total que existe en el punto R, por el mero hecho de haber dibujado la línea de campo negra que pasa por este punto R del espacio.
Por tanto, las líneas de campo eléctrico, como veis, nos muestran la dirección del campo eléctrico en cada punto. Pero no solo eso. También nos muestran su espaciamiento, porque hemos dibujado solo una línea de campo, pero si dibujamos muchas más líneas de campo, por convención, el espaciamiento entre líneas de campo nos da una idea general de la magnitud de la intensidad de campo en cada punto. Esto lo vamos a ver ahora en unos ejemplos que os mostraré a continuación. En zonas del espacio donde la intensidad de campo sea muy fuerte en esos puntos, veréis, en los ejemplos que os voy a mostrar después, veréis que en esas zonas donde la magnitud del campo eléctrico en esos puntos es muy grande, es fuerte, las líneas de campo, por convección, se dibujan muy cerca una de la otra. Las líneas de campo se dibujan muy cerca una de la otra. Y donde en esas zonas del espacio donde la intensidad de campo eléctrico es más débil, pues se trazan las líneas de flujo más separadas. Esto simplemente porque lo han convenido así los que han inventado esta herramienta gráfica de líneas de campo para representar el campo eléctrico en el espacio que rodea una carga Q. Bien, otra característica de las líneas de campo es que en cualquier punto específico el campo eléctrico tiene una dirección única. El campo eléctrico tiene una dirección única, como ya estáis viendo aquí. Obviamente en este punto el campo eléctrico tiene una única dirección, que ya como dije es tangente a la línea de campo que pasa por el punto P. Muy bien. Y esto de que en cada punto el campo eléctrico tiene una dirección única implica que solo una línea de campo puede pasar por cada punto del espacio. Es decir, que en este punto P del espacio solo puede pasar una línea de campo. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente. Porque si pasaran dos líneas de campo distintas, si yo ahora dibujo aquí, vamos a suponer, voy a agarrar aquí el lápiz, imaginar que yo supongo que por ese punto P pasara otra línea de campo distinta, otra curva, que es otra línea de campo, que pasará también por el punto P. Esto implicaría dos cosas, que en este punto P sentiría este campo eléctrico que es tangente a la primera línea de campo, pero también tendría, en ese punto P también existiría otro campo eléctrico, vamos a llamar EP, que sería tangente a la segunda línea de campo que también pasa por el punto P. Pero estamos diciendo que por definición una línea de campo determina que en cada punto nos está determinando el campo eléctrico total o resultante que existe en ese punto P y que su característica es que es un vector tangente a la curva en el punto P, pero estamos hablando del vector campo eléctrico total o resultante existente en el punto P. Entonces, si nosotros ahora estamos considerando que pasara una segunda línea de campo por este punto P, o sea, dos líneas de campo que se cruzan en este mismo punto P, estaríamos hablando de dos intensidades de campo eléctrico que se tendrían que sumar y formarían otra resultante. Y entonces no concordaría con la definición de línea de campo eléctrico, porque tiene que haber un único en cada punto. En cada punto hay un único campo eléctrico resultante. Y eso estará asociado a una línea de campo que pasa por ese punto. Bien, esto es simplemente porque así lo han acordado los físicos que han inventado esta herramienta llamada líneas de campo eléctrico. Por tanto, dos líneas de campo nunca se cruzan entre sí, porque si se cruzaran entre sí estaría ocurriendo que en un punto P existirían dos campos resultantes, cosa que no podría ser. ¿De acuerdo? Pues eso es una última característica de las líneas de campo eléctrico, que las líneas de campo nunca se cruzan. Bueno, pues una vez que ya hemos estudiado esta herramienta gráfica llamada línea de campos, que es una herramienta visual que nos permite pues visualizar gráficamente cómo es la distribución del campo eléctrico en una zona del espacio.
Pues vamos a ver ahora diferentes distribuciones de carga. Y esas distribuciones de carga, como ya sabéis, una carga, dos cargas, tres cargas o una distribución infinita de cargas, genera a su alrededor un espacio, un campo eléctrico, perdón. Y ese campo eléctrico lo podemos definir o describir mediante un vector en cada punto del espacio, o también lo podemos describir, que es más cómodo, mediante líneas de campo. Bien, entonces, ¿cómo son las líneas de campo en tres tipos de distribuciones básicas? Obviamente, estamos viendo, voy a enseñaros tres distribuciones básicas de carga. Existen muchas más y los campos, perdón, y las líneas de campo pues van a ser mucho más complejas. Pero por el momento, para comenzar, vamos a familiarizarnos cómo es las líneas de campo para una sola carga positiva, cómo es las líneas de campo a su alrededor, cómo son las líneas de campo a su alrededor, cómo son las líneas de campo para dos cargas que son iguales en magnitud pero son opuestas, o sea que tienen signo distinto, cómo es la distribución del campo a su alrededor utilizando la herramienta líneas de campo y cómo es la distribución de las líneas de campo para dos cargas positivas iguales que estén próximas entre sí. Al final, las líneas de campo, vuelvo a repetir, nos van a visualizar cómo es el campo eléctrico alrededor de estas tres diferentes distribuciones de carga. Primera distribución de carga. Una carga positiva. También podríamos hacer el tema de considerar una carga negativa, pero por el momento una carga positiva. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico alrededor de una carga positiva o de una distribución de carga positiva? Digo distribución de carga positiva porque podrían ser muchas cargas ahí formando un cuerpo macroscópico cargado positivamente, por ejemplo, o bien lo puedo considerar como una carga puntual. En cualquiera de los casos, alrededor de esta carga, en todo el espacio, ¿cómo dibujaría las líneas de campo eléctrico que me van a representar cómo es el campo eléctrico alrededor de esta carga? Pues como veis aquí, son líneas radiales, son rectas radiales, como veis aquí, son rectas radiales, que apuntan, ya recordar que cada línea de campo eléctrico tiene que tener un sentido, hay que indicar una flecha, que pues en cada, como veis aquí, cada línea radial que nace en nuestra carga y se va alejando, las flechas de cada una de ellas apuntan hacia afuera, alejándose de la carga positiva y hacia una carga negativa segunda que hubiera en otro lado. ¿Esto qué me está indicando? Pues obviamente es una visualización gráfica que me está indicando de una forma rápida y muy gráfica de cómo es la intensidad de campo eléctrico en cada punto. Si yo coloco una unidad de carga positiva en este punto que estoy marcando con el cursor, en ese punto, ¿cuál será la dirección del campo eléctrico? Es decir, ¿qué fuerza sentiría esa unidad de carga positiva ubicada en este punto? Pues sentiría una fuerza que tendría la dirección de la línea de campo que pasa por el punto donde está esa carga, esa unidad de carga, es decir, esta radio, este radial, y el sentido de la fuerza que siente esa unidad de carga positiva, el sentido es en el mismo sentido que el sentido de la línea del campo que pasa por el punto este. Por lo tanto, aquí lo tenéis dibujado, esa flechita, que no sé si veis bien, esa flechita roja, indicaría el campo eléctrico, el vector campo eléctrico existente en ese punto. Que recordar que el concepto de ese vector de campo eléctrico es la fuerza que sentiría una unidad de carga positiva ubicada en ese punto. Pues aquí tenéis la magnitud del campo eléctrico en ese punto. Si quiero averiguar en este otro punto negro cuál sería la magnitud, la dirección y el sentido del campo eléctrico en este punto, pues únicamente trazaría un radio, una línea radial que nace de Q, que pasa por ese punto, y eso representaría la línea de campo eléctrico que pasa por nuestro punto en cuestión. Y entonces en ese punto en cuestión ya tenemos definido cómo va a ser el vector campo eléctrico en ese punto, cómo va a ser su dirección y sentido. Su dirección la marca el radio que pasa por el punto y su sentido en el mismo sentido que el radio. Como son todos los radios alejándose, pues esto sería, este vector que está pintado aquí, pues sería una aproximación de cómo sería la dirección y el sentido del vector campo eléctrico
en ese punto negro. Una cosita importante, estas líneas de campo eléctrico únicamente nos van a describir en cada punto la dirección y el sentido del campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea a nuestra carga positiva. Únicamente dirección y sentido de los infinitos vectores campos eléctricos distribuidos en todos los puntos del espacio que circunda la carga. Direcciones y sentidos. No indican para nada la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico lo calcularíamos matemáticamente con las fórmulas que hemos estudiado en lecciones anteriores. O sea, las líneas de campo eléctrico nos ayudan a describir cuál es la dirección y el sentido, repito, nada más, de los vectores campos eléctricos en cualquier punto que rodea a nuestra carga protagonista. Nada más, no la magnitud, no nos describen la magnitud. Bien, como veis aquí, por convención se han pintado pues unos cuantos radios y que están separados de forma equidistante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el campo a una distancia igual de nuestra carga positiva, si nos movemos en círculo, manteniendo la distancia a la carga Q, pues en todos esos puntos podemos asegurar que la magnitud del campo eléctrico es igual. No estoy hablando que tanta es la magnitud del campo eléctrico a una distancia de la carga, no nos lo dan las líneas de campo, pero ya os dije que la separación entre las líneas de campo eléctrico nos dan una idea, nada más una idea aproximada, de dónde, en qué zonas del espacio los campos eléctricos son más fuertes y en qué zonas del espacio los campos eléctricos son más débiles. Bien, si aquí ponemos un espaciamiento por convención y arbitrario entre estas líneas de campo iguales, lo que estamos diciendo es que en puntos que estén situados a una misma distancia de la carga, pues la intensidad del campo en todos esos puntos que están a igual distancia de la carga central, todos esos puntos, la intensidad de campo va a ser idéntica. No van a haber zonas del espacio donde la intensidad de campo sea mayor o zonas del espacio donde la intensidad de campo sea menor, manteniéndonos siempre una distancia fija. Porque ya sabéis que si yo me muevo en un radio y me voy alejando, pues la magnitud de la intensidad del campo eléctrico obviamente va variando en razón del cuadrado de la distancia. Fijaros la formulita que vimos aquí, que vimos en la clase anterior. La magnitud del campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea nuestra carga Q es inversamente proporcional al cuadrado de distancia, igual que la fuerza de Coulomb. Entonces la magnitud del campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea una carga Q va en razón inversa al cuadrado de la distancia siempre. Bueno, pues ya sabemos que una distribución de carga positiva acumulada en un punto del espacio se describe el campo eléctrico a su alrededor mediante líneas de campo que son radiales, salen de la carga y van hacia afuera. Son líneas radiales y son líneas rectas, como veis aquí. Si en vez de esta carga positiva la sustituyéramos por una carga negativa, las líneas del campo eléctrico a su alrededor serían iguales que estas. Sería también un haz de radios, solamente la única diferencia es que cada uno de estos radios, en vez de apuntar alejándose de la carga positiva, si esto es una carga negativa, cada línea de campo apunta hacia la carga negativa. Por tanto, sería un haz de líneas de rectas. Las líneas de campo sería un haz de rectas, igual que aquí, solo que cada una de ellas, en vez de estar apuntando hacia afuera, apuntaría hacia la carga negativa, que está en el punto central. Y esto si lo analizáis, pues veréis que tiene su justificación. Para ello, pues pensar que dibujáis una carga negativa, ponéis en cualquier punto del espacio una unidad de carga positiva en ese punto, y ¿qué es lo que haría? Pues se sentiría atraída, ¿verdad? En ese punto sentiría una fuerza, esa unidad de carga positiva, que sigue la dirección del radio y que apunta hacia la carga positiva central. Y esa fuerza que siente esa unidad de carga positiva en ese punto del espacio, pues es lo que denominamos campo eléctrico
en ese punto producido por esta carga positiva. Por tanto, esa es la razón. Si aquí el vector campo eléctrico en este punto apunta hacia la carga negativa, pues quiere decir que la línea de campo que pasa por ese punto también tiene que apuntar en el mismo sentido que apunta el campo eléctrico. Muy bien, entonces, resumiendo, carga positiva, líneas de campo rectas, haz de rectas, radiales, apuntando, alejándose de la carga positiva. Sin embargo, si fuera negativa la carga, todas estas líneas de campo apuntarían hacia la carga negativa. Ahora vamos a ver una segunda distribución de carga típica, que son dos cargas iguales y opuestas. Es lo que se llama un dipolo. Vamos a considerar una carga negativa aquí, en este punto que os marco, y una carga positiva en esta otra zona. Bueno, pues ahora las líneas de campo ya dejan de ser rectas. Como veis, ya son curvas. Las líneas de campo son curvas. Gran diferencia con la primera distribución de carga positiva o la distribución de carga negativa única. Aquí si tenemos dos cargas próximas entre sí de distinto signo y consideramos además que las cargas sean iguales en magnitud, o sea, tengan la misma cantidad de carga, pero una de un signo negativo con un signo negativo y otra de un signo positivo. Bien, en estos casos las líneas de campo son como se muestran aquí en la figura, son curvas en vez de rectas, y además el espaciamiento entre estas líneas de campo eléctrico es distinto dependiendo de la zona que tratemos. Fijaros que el espaciamiento de las líneas de campo en el ejemplo anterior hemos dicho que son equidistantes. Sin embargo, el espaciamiento entre líneas de campo que se muestra aquí es diferente dependiendo de la zona que hablemos. Fijaros, en las zonas que están comprendidas entre las dos cargas, hay una gran acumulación, una gran densidad de líneas de campo. También se llaman líneas de flujo eléctrico, por cierto. Hay una gran acumulación de líneas de campo. Esto es por convención, repito. ¿Por qué se pinta con una gran acumulación de líneas de campo? ¿Por qué lo pintamos así? Porque se ha descubierto, tanto experimentalmente como matemáticamente, se demuestra que en zonas comprendidas entre las dos cargas, las intensidades de campo son en general más grandes, o sea, la intensidad de campo es más fuerte que en otras zonas del espacio que lo rodean a ambas cargas. Y lo opuesto, hay unas zonas del espacio que rodean a estas dos cargas donde la intensidad de campo es más débil, y entonces, por convección, se representan en esas zonas con menos líneas de fuerzas. Fijaros que en la zona izquierda de la carga negativa hay muy pocas líneas de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta zona de aquí, en toda esta zona, en la zona izquierda de la carga negativa, la intensidad de campo es más débil que en el interior, en la zona central que está comprendida entre las dos cargas. O sea, es una zona de intensidad de campos eléctricos más débiles. Y lo mismo ocurre en la zona del espacio derecha, a la derecha de la carga positiva. La representamos con pocas líneas de campo, ¿lo veis? Con poquitas. ¿Por qué lo representamos por poquitas? Porque se demuestra tanto experimental como matemáticamente que en esta zona también la intensidad del campo eléctrico es más débil siempre de forma relativa. Estamos hablando en estas zonas, la zona derecha de la carga positiva y la zona izquierda de la carga negativa, estamos diciendo que son zonas de campo eléctrico más débil en comparación o referencia a la zona central. Siempre haciendo una comparación o una referencia a una zona donde sí que es mucho más fuerte el campo eléctrico. Muy bien. También observamos aquí que las líneas de campo siempre apuntan alejándose de las cargas positivas, igual que vimos aquí. O sea, fijaros que las líneas de campo salen de la carga positiva, salen y apuntan hacia afuera. ¿Lo veis? Todas las líneas de campo que salen o nacen en la carga positiva salen de ella y apuntan hacia afuera. Al final apuntan terminando en la carga negativa. Todas. Pero esto es importante. En cada punto del espacio, las líneas de campo siempre apuntan alejándose de las cargas negativas.
y van siempre dirigidas hacia las cargas negativas. Con lo cual, fijaros que esta línea de campo se aleja de la carga positiva y su sentido es ir acercándose a la carga negativa. Y el sentido de esta línea de campo que estoy dibujando aquí, os estoy marcando con el cursor, el sentido lo marca una flecha que apunta desde la carga positiva, nace en la carga positiva y muere en la carga negativa. Aquí no quiere decir que algo se está moviendo ni nada. Esto solo son representaciones de línea de campo. No estamos representando movimientos, porque yo os estoy dando un sentido a esta línea de campo que es desde la carga positiva hasta la carga negativa. Pero este sentido para nada quiere decir sentido del movimiento de una carga ni nada por el estilo. Solamente estamos hablando un sentido convencional que le estoy dando a esta línea de campo eléctrico y claro, tiene un sentido no de movimiento, pero tiene un sentido bajo la definición de línea de campo eléctrico. Si yo marco este sentido de línea de campo eléctrico, quiere decir que en cualquier punto, miren este punto negro de esta línea de campo, que es un bucle, ¿lo ven? En este punto negro, el vector campo eléctrico total existente en ese punto, debido a los campos eléctricos que en ese punto producen la carga negativa y la carga positiva, habrá un campo eléctrico resultante cuya dirección es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto, es decir, a este bucle. Y el sentido de ese campo eléctrico en ese punto negro, ¿cuál va a ser? Lo marca el sentido de esta línea de campo que pasa por ese punto. O sea que apunta el campo eléctrico E en ese punto negro, apunta hacia la izquierda, como veis. En el mismo sentido que el sentido del bucle o línea de campo eléctrico que pasa por el punto que estamos considerando aquí. Lo mismo podemos indicar en otro punto cualquiera del espacio. En cada punto del espacio, el vector del campo eléctrico, como veis en este punto, en este otro punto, cualquier otro, en cada punto en el espacio, el vector de campo eléctrico va a ser tangente a la línea de campo que pasa a través de ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya con este ejemplo ya os podéis hacer una idea un poquito más clara para qué nos sirve representar líneas de campo alrededor de distribución de cargas. Nos está dando una idea visual de cómo va a ser el campo eléctrico en cada punto que rodea a las cargas protagonistas. En este caso, a esta pareja de cargas positivas y negativas. Muy bien. Y por último, otro modelo que os voy a enseñar es el modelo de dos cargas positivas iguales. Y hay un pequeño cambio respecto al caso anterior. Vamos a considerar dos cargas positivas. También podemos considerar lo mismo si son dos cargas negativas, solo que la distribución de las líneas de campo van a ser iguales. Si hablamos de dos cargas positivas, esta es la distribución de las líneas de campo, y si hablamos de dos cargas negativas, la distribución de líneas de campo alrededor de ellas también va a ser la misma, solo que cada línea de campo apunta hacia cada carga negativa. Bien. Como veis aquí, pues hay una cierta diferencia respecto a las líneas de campo que vimos en el ejemplo anterior. Aquí ya las líneas parece que en el interior las líneas de campo parece que como si se repelieran entre ellas, ¿de acuerdo? Obviamente no se pueden cruzar las líneas de campo. Concepto importante, en los tres modelos que estamos estudiando ya veis que ninguna línea de campo se cruza, ya sabemos el porqué. Bueno, en esta distribución vemos, pues como son dos cargas positivas, cada línea de campo sale de la carga positiva y apunta hacia el exterior, como si hubieran cargas negativas en su exterior. Cada línea de campo, como veis, apunta hacia el exterior, alejándose de la carga en cuestión. ¿Lo veis? Todas las líneas de campo apuntan hacia afuera, alejándose de la carga en cuestión donde nacen. Bien, y vemos que las líneas de campo están muy cercanas donde el campo es muy intenso, recordamos. Entonces hay zonas donde el campo es muy intenso. Por ejemplo, esta zona de aquí, ¿veis? Esta zona de aquí está en esta zona inferior del espacio, y esta zona superior del espacio son zonas donde hemos pintado líneas de campo muy cercanas. ¿Por qué? Porque queremos describir que en esas zonas el campo eléctrico es fuerte.
es intenso. Sin embargo, hay otras zonas, pues por ejemplo estas zonas exteriores, esta zona de aquí, toda esta zona y toda esta zona de aquí, pues hay menos líneas de campo que en las que os he descrito anteriormente, lo cual quiere decir que en esas zonas pues el campo es más débil. Y luego hay una zona interior entre las dos cargas positivas pues que no hay líneas de campo, lo cual quiere decir que el campo es muy débil. Es una idea de que en esta zona los campos eléctricos resultantes que hay en cada punto comprendido entre ambas cargas, pues va a ser un campo eléctrico pues débil, y bastante débil, en comparación, repito, siempre esto es en comparación con otra zona. ¿Con cuál? Con las zonas que os había hablado antes, donde los campos son muy intensos, estas zonas de aquí. Bueno, y por último existe una distribución de campo muy especial, que es el campo que existe en el interior de dos placas que estén uniformemente cargadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues imaginaos dos placas, obviamente os pinto en el plano, pero todo esto es en el espacio. Imaginaos dos placas metálicas, cada una de ellas son horizontales, paralelas entre sí, y las dos tienen la misma carga y la distribución de carga es uniforme. Quiere decir que la densidad de carga que se distribuye aquí arriba, de carga positiva, pues es la misma que la densidad de carga negativa que se distribuye en la placa inferior. Bueno, esto cuando estudiemos ya el capítulo correspondiente de capacitores o condensadores, pues trataremos un poquito más esto. Pero lo único que me interesa explicaros, o que veáis aquí, es que existe en una distribución de carga de este tipo dos placas cargadas, una positiva y otra negativa con igual carga, pero de sentido contrario, cada placa, y con distribución de carga uniforme, cada una de ellas. En su interior, en el interior de ambas placas, va a haber un campo que se llama campo uniforme. ¿Por qué se llama campo uniforme? Porque en todos y cada uno de los puntos que estén en el interior entre las dos placas, el campo eléctrico siempre va a tener la misma magnitud, dirección y sentido. Y la dirección y sentido lo marcan las líneas del campo eléctrico. ¿Cómo son las líneas del campo eléctrico que representa ese campo uniforme que hay en el interior de este espacio? Pues las líneas de campo eléctrico que representan el campo uniforme existente en este interior son líneas de campo rectas, como veis aquí, son rectas, son paralelas entre sí y con espaciamiento uniforme. Espaciamiento uniforme, ¿por qué? Porque de esta manera describimos que tanto en esta zona que os estoy marcando aquí, en esta zona, como esta zona, como esta zona, como esta zona, cualquier zona, el campo eléctrico se va a mantener constante. No hay unas zonas con campos más fuertes ni otras zonas con campos más débiles. En todo punto que os estoy dibujando aquí, el campo eléctrico se mantiene constante en magnitud y por eso se llama campo uniforme. Y además, el campo eléctrico en cada punto obviamente sigue la dirección y el sentido de las líneas de campo que hemos dibujado aquí. Ejemplo, si colocamos una unidad de carga positiva en este punto que marco con el cursor, la fuerza que siente esa carga, es decir, el campo eléctrico, por definición, que siente esa carga, es una fuerza cuya dirección y sentido es la misma que la dirección y sentido de la línea de flujo que pasa por el punto donde está la carga. Por tanto, como veis, la dirección y sentido del vector negro, del vector campo eléctrico en este punto, coincide en dirección y sentido con la línea del campo eléctrico roja que he dibujado aquí y que pasa por ese punto. Eso por una parte. Por otra parte, debido a esta fuerza que siente esta unidad de carga, se moverá. Esto ya lo haremos en ejercicios en siguientes lecciones de este tipo. Esta fuerza que se ejerce sobre esta unidad de carga positiva apunta hacia abajo, vertical y hacia abajo, como vemos aquí, bueno, pues se moverá y veremos que acelerará, porque es una fuerza al final. La intensidad de campo eléctrico es un tipo de fuerza, ¿verdad? Una fuerza por unidad de carga positiva.
Bien, entonces esa fuerza acelerará, moverá la carga. Bueno, pues a lo largo de toda la trayectoria, de todo el viaje de esta carga positiva hacia la placa negativa, obviamente, ya estáis viendo que se mueve hacia la placa negativa, entre otras cosas, porque se ve repelida por todas las cargas positivas de arriba y atraída por todas las cargas negativas de abajo, ¿no? Bueno, pues esa carga en su viaje, a lo largo de todos los puntos de su viaje, de su trayectoria rectilínea, en todos los puntos, la magnitud, además de lo que os he dicho, de la dirección y sentido de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza en todos los puntos de la trayectoria se mantiene constante. Es decir, la magnitud del campo eléctrico en este punto es la misma que la magnitud del campo eléctrico en este punto, y es la misma que la magnitud del campo eléctrico en este otro punto, etcétera, etcétera. Y no solo en esta trayectoria, sino en todos los puntos del espacio interior que hay comprendido entre las dos placas. Es decir, si consideramos esta unidad de carga positiva, en vez de este punto lo ponemos en otro punto del espacio, se moverá según esta dirección y sentido que le marca la línea, la fuerza, perdón, de campo eléctrico, y la magnitud del campo eléctrico de esta fuerza, campo eléctrico, la magnitud se va a mantener constante en estos puntos. Y esa magnitud tiene el mismo valor que tenía si se desplazaba por esta trayectoria. Es decir, que en todos los puntos del espacio comprendido entre ambas placas, la magnitud del campo eléctrico se mantiene uniforme, constante. Claro, os estaréis preguntando, muy bien, profesor, pero ¿por qué? ¿Por qué se mantiene constante? Bueno, recordad, si pensáis un poquito por encima, os extrañará todo esto, porque claro, mientras se aleja un punto, lo alejamos de una carga, pues la intensidad de campo va disminuyendo en razón inversa al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Según la definición de campo eléctrico que hemos utilizado en base a la ley de Coulomb. Pero es que aquí no se cumple la ley de Coulomb y por tanto esa fórmula del campo eléctrico que hemos dado, que era E igual a K por Q mayúscula dividido entre R a la cuadrada, esa fórmula no se cumple aquí. No se cumple porque eso era entre el campo eléctrico generado por una carga puntual en el espacio que lo rodea. En este caso no estamos hablando de cargas puntuales, estamos hablando de una distribución de cargas positiva en la placa de arriba y otra distribución de cargas uniforme en la placa de abajo. Entonces el cálculo de la intensidad de campo eléctrico en cada uno de los puntos interiores es mucho más complicado. Hay que recurrir a cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera, etcétera, para llegar a la conclusión final de que el campo existente en el interior de dos placas que están cargadas de esta manera y la carga de la placa de arriba es igual a la carga de la placa de abajo, distribución uniforme de placas, las placas horizontales, etcétera, etcétera, una serie de requisitos, y con la matemática por debajo se demuestra lo que os he estado diciendo, que el campo finalmente es uniforme en todos los puntos del interior de ambas placas. Bueno, y otra cosita, otra puntualización. Yo he dibujado aquí 5 líneas de campo. La utilidad de las líneas de campo aquí es fundamental, porque estamos viendo cómo se va a desplazar la unidad de carga positiva en cualquier punto que la dejáramos suelta, ¿verdad? Pero además os estoy diciendo que esto debe de pintar 5 líneas de campo es por convención, es porque lo han convenido, porque lo convengo yo aquí. Puedo dibujar 20 líneas de campo o 50, las que queráis, ¿de acuerdo? Porque en cada punto intermedio pues va a haber una línea de campo y por tanto una unidad de carga positiva va a sentir un campo eléctrico que lo empuja verticalmente y hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente he pintado solo 5 líneas de campo pues para indicar de una forma descriptiva y clara cómo es el campo eléctrico en el interior de aquí. Pero puedo dibujar 200.000 líneas de fuerza o líneas de campo. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.